Muy buenas tardes, estamos en el día miércoles 14 de octubre del año 2020. Vamos a las informaciones que está pasando en El Salvador y en el mundo. Esto lo vamos a conocer en unos minutos. Gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos a través de Canal 12. También vamos a saludar en este momento a Célida Magaña, quien ya se encuentra lista para acompañarnos esta tarde. Célida, adelante. ¿Qué tal, Raúl? Feliz tarde. Como siempre, un gusto poder acompañarles en esta entrega de Noticiero Hechos con lo más destacado ocurrido durante las últimas horas. Y bueno, vamos a saludar también a las personas que están conectadas con nosotros, no solamente a través de la señal de Canal 12, sino que en las diferentes plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live, así usted nos puede acompañar desde cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Chalchuapa amaneció bajo un cerco sanitario después de detectarse más de 100 casos positivos de COVID-19. Además, 3 municipios fueron declarados bajo alerta sanitaria. Las autoridades ya implementan estrategias para contener el virus en la zona. En las últimas horas fue capturado en Nejapa un joven quien en un video viral aparece agrediendo a su pareja. Le tenemos los detalles. Le contamos cómo avanza el juicio en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Este día estaba prevista la audiencia para juramentar peritos financieros en el caso. La fuerte tormenta de las últimas horas dejó estragos. Al menos 15 familias fueron evacuadas tras inundarse sus viviendas en el asentamiento El Refugio en Tepecoyo, La Libertad. En el ámbito internacional, España está bajo estado de alarma por COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron más de 200 fallecidos y 11.970 nuevos casos, superando los 900.000 contagios. Tenemos información de última hora referente a un accidente de tránsito que ha ocurrido, esto en la carretera que conduce de Quesaltepeque a San Juan Opico. Imágenes que se nos ha proporcionado por parte del Cuerpo de Socorro que la estaremos viendo en unos minutos, pero antes vamos a saludar a los equipos de Noticiero Hechos, ya se encuentran listos. Así es, la periodista Marcela Rivera nos tiene información sobre las actividades que realiza la Feligresía Católica por el 2º aniversario de la canonización de San Arnulfo Romero. Más adelante vamos a conocer todos los detalles. Y también en los tribunales de San Salvador se encuentra el periodista Enrique López. En unos minutos nos va a informar sobre el proceso judicial, esta diligencia en el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. También la periodista Carla Góchez nos tiene importante información sobre la participación de las mujeres en la política, cómo se evalúa actualmente en el territorio salvadoreño. Más adelante vamos a conocerlo. Así iniciamos esta emisión de Noticiero Hechos. Referente a lo que está ocurriendo a nivel nacional, vamos a observar en este momento lo que les comentaba, un accidente de tránsito, información de última hora que ha ocurrido. ¿Qué dicen los cuerpos de socorro? Y es que hay 2 personas lesionadas luego de que un vehículo particular en el que se conducían fue impactado por un camión en la carretera que conduce de Quesaltepeque a San Juan Opico, esto en la entrada de la residencial de Ciudad Versalles. Los lesionados a esta hora de la tarde han sido identificados como Mario Ernesto González, de 39 años de edad, y también Adelis Chacón, de 39 años también. Ellos fueron atendidos por Cruz Roja Salvadoreña y trasladados a centros médicos. Así, parte de la información de última hora que tenemos referente a este accidente de tránsito. Iniciamos con la información y es que tras confirmar 110 casos positivos de COVID-19 en Chalchuapa, el presidente de la República ordenó un cerco sanitario en la zona. El periodista Nelson Quinteros nos tiene los pormenores en el siguiente informe. A partir de las 23 horas de este día,
Es el anuncio de los agentes de la Corporación Policial a los habitantes del casco urbano del municipio de Chalchuapa, Santa Ana. Todos deberán de permanecer en el interior de sus viviendas. Tras confirmar un rebrote de casos de COVID-19 y ordenar a partir de las 11 de la noche de este martes un cerco sanitario. Estamos acá desde las 23 horas, 11 de la noche de este día, ordenado por el señor presidente de la República, el presidente Nayib Bukele. Nos ha pedido a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada las instrucciones correspondientes de colaborar con el Ministerio de Salud. El objetivo es salvar vidas de los salvadoreños y de esta manera también evitar que se siga propagando el virus de manera descontrolada. Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que los datos obtenidos fueron a partir de las 572 pruebas de COVID-19 que realizaron este lunes 12 de octubre en el municipio y que les arrojó 157 positivas, pero 110 fueron en los residentes de la localidad. Los demás son de los municipios aledaños. Pero específicamente dentro de Chalchuapa hemos identificado pues un brote nuevamente en el cual hay que implementar todas estas estrategias y sobre todo hay que cortar esa transmisión de persona a persona para el bienestar de la población salvadoreña. El cerco sanitario busca detener lo más pronto posible la propagación del virus e intervenir a los pacientes sin nexos. Por ende, a primeras horas de este miércoles, el personal de salud de Chalchuapa realizó una inspección sanitaria casa por casa. Eso que hemos trasladado al equipo de salud, a más de 30 equipos que van a estar verificando casa por casa la salud de la población salvadoreña, entregando kit de medicamentos para pacientes con síntomas leves, con lo cual nosotros estamos acortando el tiempo en el cual podría llegar a generarse una complicación ante esta enfermedad. Asimismo, se da toda la información necesaria. Incluso se ordenó realizar 1000 pruebas de COVID-19 para detectar más casos. El director del Hospital Nacional de Chalchuapa, Omar Vidalgo, aseguró estar preparados para la atención de los pacientes positivos, pero que es necesario reportar cualquier complicación. Estábamos preparados ya para este rebrote, ¿verdad? Así que pues en este sentido, como hospital estamos ya con una capacidad para atender a 34 pacientes y de igual manera pues todas las patologías respiratorias que se puedan derivar. En lo que va de la pandemia en el país, las autoridades sanitarias han implementado cercos sanitarios en los municipios de Metapán y Chalchuapa de Santa Ana, en el Puerto de la Libertad, Corinto y San Francisco Gotera de Morazán y Santa Rosa de Lima en La Unión. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y seguimos hablando de este tema, vamos a información en desarrollo porque el Gabinete Ampliado de Salud se encuentra dando una conferencia de prensa a esta hora de la tarde, siempre actualizando el tema referente a este cerco sanitario. Escuchamos. Por parte de todos los salvadoreños ante el cumplimiento independientemente de la actividad que realicemos. Hay controles por parte del personal de salud en las diferentes áreas en las cuales se reintegra esta economía y se vuelve a una vida lo más normal posible, pero sin embargo el personal de salud tiene que también cumplir con sus funciones fundamentales, que son promoción de la salud, identificación, tratamiento adecuado y todas las estrategias. Es por eso que pedimos a la población salvadoreña el compromiso y la ayuda como lo han venido realizando. No bajemos la guardia. Hoy es cuando más unidos debemos de estar y sobre todo cuando más debemos aplicar los protocolos de bioseguridad en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto del deporte, en los sitios de recreación que de alguna manera permiten esa facilidad a volver a una vida lo más normal posible, pero tengamos presente que la pandemia del coronavirus no se ha ido de nuestro país, que la pandemia del coronavirus puede afectar a un familiar, a un amigo, a una persona cercana, incluso puede llegar a quitarle la vida a otro salvadoreño. Y es por eso que debemos unirnos, debemos cumplir los protocolos. Los diferentes sectores que aún no lo han hecho deben tener presente que ese es el objetivo fundamental, esa es la meta a alcanzar ante esta pandemia de coronavirus, salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Bueno, ciertamente es un atentado a la vida y a la población lo que está haciendo la Asamblea Legislativa al no sesionar y no facilitarle con la aprobación y la incorporación al presupuesto de fondos que se han negociado a tasas muy favorables y a plazos muy favorables, que no le conceda lo que la misma Constitución establece, que es la colaboración entre poderes del Estado. Ciertamente
Ellos hablan de mucho dinero y hacen una mezcla de datos interesada, pero lo concreto es que para la pandemia, de toda la gestión de recursos, ingresaron 600 y de esos 600, solo 300 millones han sido para el gobierno. Y eso es lo único con lo que nos han, entre comillas, colaborado. Y quiero decirle que esa colaboración no es al gobierno del presidente ni al presidente mismo, sino a la población. Nosotros estamos haciendo un manejo eficiente del presupuesto ordinario 2020 y para ello hemos contado y seguimos contando con un compromiso elevado de nuestros médicos, de todo el personal de salud, de todas las instituciones que constituyen este gabinete de salud ampliado y de todo el gabinete en su conjunto, de la PNC, de la Fuerza Armada, de todas las instituciones que están enfocadas y comprometidas con defender la vida de cada uno de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y por eso es importante el llamado que hace el ministro a la población. Este rebrote podemos contenerlo, probablemente podemos controlarlo, pero para ello necesitamos el compromiso individual de cada uno de los salvadoreños y las salvadoreñas. Necesitamos el compromiso en el transporte público, en el uso de la mascarilla, en la aplicación de cada uno de los protocolos de bioseguridad que se han establecido en las casas mismas, en nuestra convivencia misma, en esas fiestas que se están haciendo de manera descontrolada y que pueden ser fuente de contagio posterior. No estamos trabajando para procurar cierres, estamos trabajando para estabilizar este país. Y para eso necesitamos la mano y el compromiso de los salvadoreños y las salvadoreñas. Necesitamos que cuando vayan por la calle lleven la mascarilla, que cuando vayan a un restaurante cumplan los protocolos, que cuando van a una actividad no hayan aglomeraciones, ni siquiera en el abordaje del transporte público, que cumplamos cada uno lo que nos toca, que lo cumplamos ya que la Asamblea Legislativa por su parte no está cumpliendo lo que le compete en este momento. Pero más allá de eso, que la historia lo va a juzgar, nosotros tenemos que unirnos como país y tenemos que unirnos como salvadoreños y salvadoreñas y hacer lo propio para defender a nuestra familia, para defender a nuestros amigos y para defender a este país y sacarlo adelante. Continuamos con Yesenia Aguilar de Canal 6. Muy buenas tardes, mi pregunta va para el ministro de Salud. Estamos hablando de un incremento de casi varios días que superan los 100 casos diarios reportados. Se está hablando de un rebrote, pero hay infectólogos que dicen que es demasiado precipitado para llamarlo un rebrote. Me gustaría que nos explicara cuáles son estos parámetros para poder llamarle rebrote a los casos que se están suscitando en nuestro país y si nos puede actualizar un poco si ha incrementado las consultas por enfermedades respiratorias en el sistema de salud. Sí, primero que nada, volvemos a insistir, el país se ha caracterizado por adelantarse, por tomar decisiones de manera oportuna y que esas decisiones han sido acertadas. No necesitamos ver un incremento de la cantidad de casos, estando cerca de 400 casos por día para que nosotros podamos poder tener esas herramientas de decir esto se trata de una segunda oleada o de una segunda afectación o de un rebrote. Definitivamente estamos con un incremento de casos, definitivamente este incremento de casos pues corresponde a una posibilidad de que la población salvadoreña pueda verse afectada ante esta enfermedad y no vamos a tomar esto a la ligera, como hemos venido haciendo. Parte fundamental del éxito en el manejo de la pandemia ha sido que se han tomado decisiones en el momento adecuado, que nos hemos adelantado y sobre todo que tenemos un solo objetivo: velar por la salud de la población salvadoreña. Ante ese contexto, la opinión que pueda sugerir cualquier médico especialista en el área, pues evidentemente debe estar a favor de garantizar esta salud, de garantizar la vida de la población salvadoreña, y eso implica identificar oportunamente cualquier posible incremento de los casos. Hemos observado cómo se están dando parte de la información en desarrollo que les presentamos a esta hora de la tarde, donde las autoridades del Gabinete Ampliado de Salud están brindando una conferencia
conferencia de prensa referente a estas medidas que se han implementado en el occidente del país. También es importante informarles que esa conferencia de prensa también le estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Nos busca como Noticiero Hechos Más y ahí va a encontrar esta transmisión de esta actividad que se está desarrollando a esta hora de la tarde. Pero sobre este tema también es importante lo que la población pueda hacer. Por ejemplo, una comunidad en el municipio de Nueva Granada, Usulután, ha decidido realizar una cuarentena por 14 días a partir de este miércoles, algo voluntario de la organización social de esta comunidad, parte para disminuir los casos, los contagios de COVID-19. Y ahí se encuentra la periodista Marcela Hernández de nuestra aliada televisión migueleña. Adelante. Buenas tardes, qué gusto poderles saludar a esta hora de la tarde. Comentarles que nos encontramos en el departamento de Usulután, donde en el municipio de Nueva Granada, específicamente en el cantón Nuevo Gualcho, se ha informado acerca de una cuarentena domiciliar, pues esta estrictamente voluntaria, donde la población ha ejecutado medidas para evitar contagios de COVID-19, ya que en los últimos días se han registrado 3 casos positivos de coronavirus. Escuchemos qué opina la población con respecto a estas medidas. ¿Verdad? De no andar así para arriba y para abajo. ¿Usted aquí vende comida o qué vende aquí? Sí, aquí yo siempre he vendido comidita. ¿Hoy va a salir afectada, no va a vender mucho? ¿Cómo lo ve hoy con esta cuarentena? Mire, este tiempo, casi que desde que empezó esto, casi no se vende nada. Es poco lo que se vende, pero aunque sea así, se conforma uno que sea con poquito que venda, ¿verdad? Por su parte, el personal de salud ha efectuado una visita casa por casa, esto para conocer si hay más nexos epidemiológicos. Conozcamos las declaraciones. Hoy en día hicimos el recorrido por la comunidad buscando febriles y personas con sintomatología respiratoria. Además, hoy este día se inició una cuarentena voluntaria junto con la DESCO comunitaria y líderes de la comunidad encaminados con el equipo de salud. Doctor, ¿cuáles son los cuadros epidemiológicos que han encontrado en toda la comunidad? Hemos tenido 3 casos confirmados de COVID y estamos teniendo varios sospechosos. Febriles solo hemos encontrado 4 en el tamizaje que hemos realizado. Esta cuarentena se prevé durar más de 15 días, pero todo dependerá de cómo la comunidad efectúe las medidas de saneamiento. Con esta información nosotros retornamos la señal hacia los estudios principales. Feliz tarde para todos. Gracias por tu reporte, Marcela, desde esta comunidad. Importante también lo que la población puede hacer y organizarse para detener los contagios de COVID-19. Pero ¿cómo nos encontramos en términos generales? ¿Qué dicen los datos oficiales de lo que se ha confirmado ya a nivel nacional? Por ejemplo, la última actualización es algo importante que hay que centrarnos en esto porque ya subió el número de contagios diarios. Por ejemplo, el resumen de las últimas 24 horas, hay 286 nuevos casos. Recordemos que la tendencia se había mantenido en 100 casos diarios. La última actualización dice 286 y también 230 personas se recuperaron y 5 fallecieron. Los datos totales, ¿qué dicen? Tenemos 30.766 casos confirmados, de los cuales ya se recuperaron 26.087, han fallecido 904 personas y casos activos continúan 3.775. Así parte de la información de los datos oficiales referente al COVID-19 en El Salvador. Con esta información hacemos el primer corte de esta tarde. Regresamos en unos minutos con más hechos de este día. Y en plena pandemia, las cifras de violencia contra la mujer siguen siendo alarmantes. La periodista Iliana Leiva ha investigado sobre la temática y nos tiene más información. Adelante, Iliana, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, como sabemos, muchas mujeres permanecieron encerradas con sus agresores durante la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19. Ahora que se ha dado la reapertura económica, pues la situación no ha cambiado para muchas. Les presento más detalles en la siguiente nota. Agresiones físicas, psicológicas y sexuales son los tipos de violencia más frecuentes que se cometen contra niñas y mujeres en el país. Durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19, muchas de las víctimas estuvieron siendo abusadas en sus hogares. Pese a la reapertura económica, las agresiones no han parado. El Centro de Atención Legal estima que posterior a la reapertura se toman alrededor de 2 denuncias diarias sobre situaciones de mujeres que están enfrentando la victimización. El impacto por la emergencia sanitaria también provocó que muchas mujeres perdieran su empleo, generando más dependencia de sus parejas, sintiéndose obligadas a soportar los abusos. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y el 38% de los asesinatos contra este sector son cometidos por los compañeros de vida. Y en nuestro país, a pesar que hay una reducción en los feminicidios, las cifras siguen siendo preocupantes. Ya enfrentamos 80 feminicidios. Sigue siendo un saldo alto. Más del 53% de la población de El Salvador son mujeres y muchas de ellas lamentan que la violencia de género se mantenga latente. Si uno lo permite la primera vez, ellos siguen y siguen. Si uno se queda callado, ellos siempre siguen lo mismo. Bien, tremendo, porque hay mucha violencia en contra de la mujer. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, uno de los grupos más afectados por esta violencia son las menores de edad. El grupo etario de mayor victimización son mujeres jóvenes de entre los 12 y los 17 años. Recientemente circuló en redes sociales este video donde una joven está siendo golpeada brutalmente por su compañero de vida. El ataque continúa pese a que ella sostiene en los brazos a un bebé. Este tipo de agresiones incluso son condenadas por otros hombres que esperan que las víctimas de maltrato puedan tomar valor para denunciar la situación. A la mujer se debe de respetar. Valga la redundancia, nacimos de una mujer. Cada mujer decide si denunciar o no, ¿verdad? Es decisión de ellos. A veces no lo hacen por miedo. Otro dato alarmante es que de enero a junio, el Ministerio de Salud registró más de 7.000 hechos de violencia detectados a través de las consultas, por lo que el llamado a las víctimas es denunciar a su agresor. Este es el informe que les he preparado. Regreso con ustedes la señal. Feliz tarde. Gracias, Iliana, por tu reporte. De hecho, vamos a ver las siguientes imágenes porque este día las autoridades de seguridad informaron de la detención de Mauricio Murcia en el municipio de Nejapa. De acuerdo a la información, es el sujeto que aparece en un video que circula en redes sociales, donde agrede de forma verbal y física a una mujer exigiéndole la contraseña de su celular. Durante el hecho, la mujer, quien se presume es pareja de este sujeto, tenía a un bebé en sus brazos. Parte de la información que dan a conocer las autoridades del Gabinete de Seguridad, porque ya se hizo la captura de esta persona que, tal como se observa en el video, está agrediendo a esta señorita. Y seguimos con más información de este día porque hoy se desarrolla la audiencia especial en el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, donde se va a establecer los puntos periciales que serán presentados en este proceso judicial. Ahí se encuentra el periodista Enrique López. Adelante. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Este día el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador continúa desarrollando la audiencia especial de peritaje financiero,
la definición de los puntos de pericia y la juramentación de peritos en el caso contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Según la representación fiscal, ellos han presentado 35 puntos de pericia con los que pretenden sustentar estos señalamientos. Es de recordar que el ex funcionario es acusado por los delitos de estafa agravada, peculado y lavado de dinero y activos. Para más información, escuchemos a continuación las declaraciones de la fiscal del caso. En el tema de peculado, estamos hablando de que solo el señor Otón se le determinó un incremento patrimonial como persona de 5 millones y algo. Con las sociedades asciende a más de 6 millones. Todo eso, la pericia financiera contable nos va a determinar un valor ya específico. De acuerdo a la parte defensora, los puntos periciales presentados por Fiscalía han sido mal planteados. Por tal motivo, en esta audiencia ellos pretenden sanear estos aspectos para que la pericia que se presente posteriormente durante este proceso sea objetiva y además imparcial. Por ejemplo, que se pida a los peritos que hagan conclusiones de derecho, que dictaminen sobre legalidad o ilegalidad de ciertas cuestiones porque no les compete. A ellos les compete hacer un análisis financiero, un análisis contable. Otro de los puntos a resaltar por la defensa es que luego de una solicitud hacia el Congreso se remitió una documentación esencial y es donde se puede verificar cuál es el procedimiento para otorgar los viáticos y también los mandos medios encargados de fiscalizar todo este procedimiento. Con esto, a criterio de la defensa, se estarían desvirtuando los señalamientos en contra de Sigfrido Reyes. Así nosotros podemos comprobar que había 4 personas que revisaban la asignación de los viáticos, los montos, y revisaban que todo fuera apegado con los reglamentos y las leyes. De esta manera desvanecemos por completo cualquier anomalía que se señala de los viáticos. Fiscalía ha sostenido que se pagó de más, que se pagó aquí, que se pagó allá. Con este informe que hemos recibido, demostramos que eso es falso. El caso contra Sigfrido Reyes ya lleva aproximadamente 3 meses en la fase de instrucción y de acuerdo a lo expresado por la representación fiscal solicitarán una prórroga de 6 meses más para continuar sustentando las acusaciones en contra del exfuncionario. Más detalles, compañeros, en la emisión de Hechos Estelar. Y la participación de las mujeres en cargos de elección popular continúa siendo un reto por la falta de oportunidades. La periodista Carla Goches nos informa más al respecto. Adelante, Carla, buenas tardes. Muy buenas tardes y efectivamente sobre ese tema realizó un informe el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana en el que se reflejó que la participación de las mujeres en cargos de elección popular es baja en comparación a la incidencia que tienen los hombres y un claro ejemplo es el de la Asamblea Legislativa, donde 58 curules son ocupados por hombres, mientras que solo 26 propietarias ocupan ese cargo. En el informe se abordaron las causantes de esta situación. Bueno, a partir de los datos que pudimos recopilar a partir de las entrevistas que realizamos a las candidatas, tenemos claro de que ciertamente ellas enfrentan dificultades a la hora de acceder a un cargo de elección popular. Sin duda, el financiamiento político que ellas puedan recibir durante las campañas electorales es un factor muy importante que debe ser considerado. Y en esa medida, pues consideramos que es importante que existan criterios o directrices dentro de los partidos políticos que señalen cuáles son las posibles estrategias a implementar de cara a financiar candidaturas femeninas. Y tanto las diputadas de este órgano de Estado como las aspirantes a este cargo dicen de que es importante seguir luchando por conseguir la igualdad de género en la política. Y hay 47 diputadas que son suplentes. Entonces hay más diputadas suplentes, sin embargo esto quiere decir que todavía no se les da la oportunidad para poder optar a un cargo como propietaria. Nuestro grupo parlamentario de Arena sí es el que tiene más mujeres propietarias, mientras que el FMLN tiene más diputadas, pero son suplentes. Entonces sí es muy importante que las mujeres traten de impulsarse ellas mismas dentro de la política. Es complicado. Sí lo es. Tenemos que ser nosotros mismas las que nos promovamos porque los hombres no nos van a dar la participación solo porque ellos quieran.
los partidos políticos igual. Entonces el llamado es a que las mujeres nos involucremos en estos procesos democráticos y que no nos conformemos a hacer rellenos en las planillas, sino estar en cargos ganadores, porque tenemos todas las capacidades necesarias para llegar a desenvolver un buen papel en el cargo que nos elijan. En este informe también se analizó la participación de las mujeres en las 262 alcaldías del país y los resultados indican que solo 29 mujeres ocupan el cargo de alcaldesas, mientras que 233 hombres ocupan el mismo cargo. Hasta aquí mi reporte, regreso la señal. Muy buenas tardes. Elige un sabor de Del Valle Fresh en estos 10 segundos refrescantes. Mandarina, naranja, limón o ponche de frutas. Del Valle Fresh, nueva imagen, el mismo refrescante sabor. Pruébalos. Y seguimos con temas de seguridad. Un equipo de Noticiero Hechos realizó un recorrido en la zona del Redondel, La Isla, esto en el mercado La Tindona de San Salvador. Aquí se pudo constatar mayor presencia de elementos de seguridad, tanto de efectivos de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil. Es de recordar que a inicios de esta semana, en este lugar 6 personas fueron asesinadas cuando se encontraban en una cervecería. También la población que circulaba en horas de la noche por esta zona hizo sus valoraciones. Sí, se han visto un poco las autoridades ahí, se han visto más seguido. Para mi ver, pues de que deberían de estar un poco más al pendiente, pues sí, las autoridades, ¿verdad? A veces solo están un momento y ahí se retiran. Para mí, pues que tendrían que estar todo el día para sentirse un poco más seguras las personas. No sé, la seguridad aquí siempre ha sido. Siempre andan aquí la policía o los de la Fuerza Armada. ¿Pero ahora se implementó? Hoy sí anda más. Está más seguro, cabal. Vamos a cambiar completamente de información. La Iglesia Católica conmemora los dos años de la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. La periodista Marcela Rivera con la información. Y ese día recorrimos diversas iglesias en donde se llevó a cabo la misa de acción de gracias para conmemorar el 2º aniversario de la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. Pero veamos más detalles en el siguiente informe. El Arzobispado de San Salvador conmemoró el 2º aniversario de la canonización de San Óscar Arnulfo Romero, quien fue subido a los altares el pasado 14 de octubre de 2018, por ser considerado como un mártir por la fe. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. A eso nos invita el testimonio de Monseñor Romero, a santidad de vida y a trabajar por la justicia, por la verdad, por la caridad y por la salvación de todos. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. También en la cripta de Catedral Metropolitana, lugar donde descansan sus restos, se llevó a cabo una misa de acción de gracias. Por siempre, Señor. San Óscar Romero tiene esa peculiaridad de ser un hombre de oración. En medio del ambiente tan convulsionado que le toca que vivir, y trata de iluminar la realidad social desde su vida cristiana y aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia. Después de participar en el acto religioso, feligreses dedicaron unos minutos para que San Óscar Arnulfo Romero intercediera por ellos y el país. La hermana Juana Estrada también aprovechó para compartirnos algunas anécdotas del ahora Santo de las Américas. Tenía 8 años y yo me agarré de la sotana del padre. Niños, no molesten, pero dejen a los niños que se acerquen a mí. Y en Cucatancingo. Entonces todos los niños nos formaron
y Monseñor Romero era un sacerdote entregado de la palabra de Dios. También Estela de Cabrera viajó desde Ciudad Delgado para presenciar la primera misa del día y unirse a la conmemoración del 2º aniversario de la canonización de San Arnulfo Romero. Una gracia especial, ¿verdad? Es una gracia de que nosotros todavía pues estemos en este peregrinar, ¿verdad? Siguiendo los ejemplos de él. Pero también les voy a compartir algunas de las fechas importantes, y es que en 1994 se abrió el proceso de beatificación, mientras que en 2015 a Romero se le reconoció como mártir y el 23 de mayo de ese mismo año fue beatificado. En octubre de 2018 el Papa Francisco lo canonizó en la Basílica de San Pedro en Roma. Esta es la información que les tengo. Pasen muy buenas tardes. Gracias, Marcela. Con esta información vamos a un nuevo corte. Vamos a más información de las últimas horas. En este momento, información sobre las afectaciones de las lluvias, y es que producto de estas lluvias registradas en horas de la noche, 15 familias fueron evacuadas del asentamiento El Refugio en el cantón Los Alpes, esto en la parte baja de Tepecoyo, departamento de La Libertad, por el desbordamiento del río Xutia. Las personas fueron llevadas por cuerpos de socorro y la municipalidad al centro educativo inicial de la localidad. El cauce arrastró piedras, troncones que habían quedado ahí, y eso fue lo que nos hizo un dique y se nos rebalsó. Eso ocasionó que las viviendas que estaban en la zona baja del asentamiento de refugio se nos inundara. Entonces nos tocó que evacuar a las personas para evitar posibles riesgos durante la noche si es que tenemos mayores lluvias. ¿Cuántas personas han sido evacuadas? Ahorita tenemos evacuadas 20 personas, nada más. Son 15 familias las que se vieron afectadas, pero fueron 12 de esas 15 familias, fueron 12 las que evacuamos. ¡Duele! Si tu dolor de cabeza resuena como un gong, toma Dolofin Rápida Acción para tu dolor de cabeza. Dolofin Rápida Acción, un producto de la familia Dolofin, de Laboratorios López. Presenta. Y para conocer lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Buenas tardes. Comenzaremos observando esta imagen de satélite. Nos podemos observar los remanentes de un campo nuboso que fue el causante de las precipitaciones durante la tarde de ayer y durante la noche. Esto es debido al desplazamiento de una onda tropical que tenemos acercándose hoy hacia El Salvador, que se alimentará de la humedad que viene con el flujo del este. También tenemos otra onda tropical acercándose al interior del Caribe para los siguientes días. Esperaríamos que durante la tarde empiece a aglomerarse un poco de nubosidad sobre la cordillera volcánica occidental, también en la zona norte de Santa Ana. A lo largo de la tarde eso podría incrementarse en la zona paracentral, también en la cordillera volcánica, y al finalizar podríamos ver un incremento en la zona oriental, en la zona paracentral y central, y también en la zona costera. En la noche y en la madrugada también tendremos episodios de chubascos y tormentas entre moderados a fuertes, desplazándose del norte hacia el sur-suroeste, y podrían extenderse hasta primeras horas de la madrugada en la zona costera oriental y central. Así mañana los acumulados podrían expresarse tanto en la zona oriental como en la zona costera y algunos puntos de la franja volcánica, teniendo rangos que podrían sobrepasar probablemente los 40 milímetros en varios puntos. Las temperaturas de esta mañana han amanecido bastante frescas, variando entre agradable y templado, con temperaturas entre 19 y 21 grados Celsius. Mañana en la madrugada podrían cambiar ligeramente, con una distribución entre templado y agradable. Para hoy, las temperaturas máximas podrían andar entre 31 y 33 grados Celsius para San Salvador y Santa Ana, en la zona costera 33, y en San Miguel podría alcanzar hasta 35 o 36 grados Celsius. ¡Duele! Si la cabeza te va a estallar, toma Dolofin Rápida Acción para tu dolor de cabeza. Dolofin Rápida Acción, un producto de la familia Dolofin, de Laboratorios López. Presentó. Y para conocer lo más destacado en el ámbito internacional, nos enlazamos con Graciela Rajo, que nos ha preparado la información.
Adelante, Graciela, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Guatemala porque el Parque Central se ha convertido en un centro dormitorio para todos aquellos migrantes que pretenden llegar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, quien no cuenta con la documentación adecuada es enviado a la frontera con su país. La travesía en busca de nuevas oportunidades muchas veces no concluye en Estados Unidos o en México. Algunos migrantes centroamericanos se han quedado en Guatemala y el Parque Central, ubicado en la Plaza de la Constitución de la Zona 1 capitalina, se ha convertido en un lugar para vivir y dormir. Ante esta situación y la denuncia de guatemaltecos, la Policía Nacional Civil de Guatemala implementa operativos para verificar que estos migrantes hayan ingresado de forma legal. De lo contrario, son llevados a la frontera con sus países. Recientemente, 8 adultos y un menor de origen hondureño fueron retornados en buses hacia la frontera El Florido. Los guatemaltecos que frecuentan este lugar aseguran que se sienten inseguros con la presencia de los indocumentados. A raíz de que salvadoreños, hondureños, se volvió un lugar de riesgo y ya nadie llega ahí. El analista Julio Rivera Clavería contrasta la situación que los migrantes enfrentan ante la inseguridad que se genera en la capital guatemalteca. Si todos los centroamericanos cumplen con todos los requisitos que exige la Dirección General de Migración y el Ministerio de Salud Pública, bienvenidos sean. Pero si no es así, desde luego no hay que dejarlos pasar. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, de la reciente caravana fueron retornados 3.953 hondureños, mientras 36 solicitaron asilo en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Tenemos más información relacionada porque el gobierno hondureño reportó la captura de 2 presuntos traficantes de personas que participaron en la caravana de migrantes que salió el pasado 30 de septiembre de San Pedro Sula hacia Guatemala, país donde entraron por la fuerza en un intento por llegar hacia los Estados Unidos. De acuerdo con Julián Hernández, el director nacional de Servicios Policiales Fronterizos, ambos detenidos fueron identificados como miembros de una red de crimen organizado dedicada a la trata y tráfico de personas y que su captura es producto de un proceso de investigación. En lo que va de este año se han detenido a 120 personas por este delito. Vamos con más información porque millones de estadounidenses acudirán a las urnas en los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Esto a pesar de la preocupación de un surgimiento en los casos del COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha evaluado procesos electorales presenciales en los últimos meses y ratifica que este se puede realizar de manera segura. Hemos visto muchos ejemplos en los últimos 9 meses en que las elecciones se han celebrado de manera muy segura y con las medidas apropiadas y han sido lo suficientemente sencillas como para gestionarlas e implementarlas. Y la Organización Mundial de la Salud también detalló que los esfuerzos para controlar el coronavirus habrían tenido un impacto negativo en el número de diagnósticos de tuberculosis realizados en los países tradicionalmente más afectados. El organismo internacional calcula que este año podría haber entre 200.000 y 400.000 muertos suplementarios por tuberculosis, a pesar de la existencia de una cura. Si los muertos aumentan en 200.000, el mundo retrocederá a los niveles de 2015. Si se incrementan a 400.000, a los del año 2012. Así las informaciones de carácter internacional. Más adelante vamos a hablar acerca de los nuevos hallazgos que se tienen sobre el COVID-19. Vamos al espacio de la entrevista en Noticiero Hechos. Hoy conversamos con el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Diversos temas en agenda nacional, temas políticos y también proceso de elecciones 2021 y trabajo en la Asamblea Legislativa. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto acompañarlos y un saludo a toda la población salvadoreña, particularmente a los que aún a esta hora todavía almuerzan. Diputado, recientemente vimos que dieron una conferencia de prensa a candidatos no partidarios, cuestionando el trabajo que está desarrollando en este momento el Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que es por el tema de los libros, la revisión de las firmas de los libros que se requieren para poder postularse por una candidatura no partidaria. Pero ¿cuáles son los cuestionamientos que ustedes tienen?
Bueno, parece ser que las candidaturas no partidarias se han convertido en una amenaza, no para el sistema político, sino para los partidos políticos. Es evidente que la denuncia que yo he hecho como el único diputado independiente dentro de la Asamblea Legislativa, tanto de acciones del gobierno, pero también como acciones de los mismos partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa, no han sido nada cómodas. Prueba de ello es que después de que yo propusiera que se reduzca el número de diputados dentro de la Asamblea Legislativa, los diferentes partidos políticos casi por unanimidad aprobaron reformas a las candidaturas no partidarias que de por sí ya eran obstáculos, no eran requisitos los que se establecían en la ley para participar como candidatos no partidarios, y los incrementaron, hicieron casi o básicamente imposible que un ciudadano pueda participar como candidato no partidario. Sumado a esto, el Tribunal Supremo Electoral también como que es parte de la burocracia, parte de la obstaculización de las candidaturas no partidarias. Es una interpretación a título particular, pero que también la comparten otros candidatos no partidarios, y es que fui el primer candidato presentando los libros hace más de 2 meses y medio. En el 2018, en el 2017, cuando yo presenté los libros con las firmas, pues los presentamos allá por las fechas de octubre, y en cuestión de una semana el tribunal, que no era un tribunal en ese entonces, un tribunal diferente, pero que no era un tribunal que estaba respaldando a los candidatos no partidarios, sino que también obstaculizó el anterior Tribunal Supremo Electoral las candidaturas no partidarias, pero en una semana se estaban revisando las firmas. Ahora resulta que a más de 2 meses y medio todavía no se están revisando las firmas. El Tribunal Supremo Electoral colgó un tuit el día de ayer en el que decía que lo que nosotros denunciábamos era falso, que las firmas ya se estaban revisando. Pero hago las consultas y me dicen que no, que las firmas no se están revisando, que son los libros los que se están contando y se están revisando los folios para después escanear las firmas. El proceso implica que los mismos candidatos puedan dar fe ante la revisión de las firmas, y eso todavía no está sucediendo, así es que no entendemos qué es lo que sucede. Probablemente hayan intenciones de que no hayan candidatos no partidarios para las próximas elecciones, y si esto es así, pues bueno, esto no va a afectarme a mí en lo personal o a los demás candidatos, sino es una afectación a la democracia y a todo el pueblo salvadoreño que quiera buscar una alternativa de elección diferente a los partidos políticos. Tienen hasta el 19 de noviembre, tengo entendido, para realizar o inscribirse como candidato no partidario. De las personas que han mostrado su interés, ¿cuántas ya sí avanzaron en el proceso? Bueno, el 19 de noviembre es como una fecha límite por el calendario electoral para la inscripción de candidaturas. Sin embargo, si no se revisan las firmas en tiempo, los candidatos que ya presentaron las firmas no sabrán si cumplieron con el requisito o si hay firmas que fueron eliminadas y que les van a hacer falta. Cuando el tribunal venga a responderles, si la revisión es tardía, lo que va a suceder es que no habrá tiempo para que los candidatos puedan recoger las firmas que les puedan hacer falta. Y parece ser que esa es la intención. No quisiera pensar que hay una intención ya ordenada por los mismos partidos políticos que son los dueños del Tribunal Supremo Electoral. Ya sabemos que pues hay un reparto de cuotas que sí es constitucional, porque la misma Constitución ya establece cuotas a los partidos políticos, aunque hay también 2 magistrados que, al menos en la teoría, pues se supone son independientes. Habrá que ver y habrá que juzgar la acción y el razonamiento de cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Diputado, también en el tema que se desarrolla en la Asamblea Legislativa, porque se han creado varias comisiones especiales, varias comisiones que están investigando, por ejemplo, el manejo de los fondos del gobierno, el tema de cómo se ha manejado la pandemia también. Sin embargo, los ministros, los funcionarios, varios no han asistido. Incluso se les ha mandado a traer con la PNC o con apremio, debido a que no asisten a las comisiones y tampoco han llegado, diputado. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, que yo esté dentro de la Asamblea Legislativa no quiere decir que yo me preste a todas las acciones arbitrarias que dentro de ella los partidos políticos quieran confabular para perjudicar al gobierno. Creo que no se trata de un dime que te diré, lo que beneficia a la población salvadoreña, y si bien es cierto, han habido arbitrariedades por parte de los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa, las han habido por parte del gobierno. Y yo hago esta reflexión: arbitrariedades reconozco como diputado que han habido dentro de la Asamblea Legislativa. Y las arbitrariedades las han cometido los partidos políticos dentro de la misma, pero también los ha cometido el gobierno. Y lo que yo recalco es una situación: lamentablemente para el gobierno, las arbitrariedades que se puedan haber cometido dentro de la Asamblea Legislativa, por lo menos tienen un fundamento legal. Por ejemplo, las interpelaciones, en algunos casos, a mi criterio, podrían ser no procedentes. Sin embargo, la figura de la interpelación existe dentro de la Constitución, y aunque probablemente al funcionario no se le interpeló, sino que se le fue a atacar, por lo menos la figura existe.
El tema de las comisiones especiales que se han creado también, en algún momento puede ser por temas que definitivamente adquieren relevancia para la creación de las comisiones, por ejemplo la del 9 de febrero, la que investiga los actos acontecidos el 9 de febrero. Sin embargo, lo que suceda dentro de esa comisión puede ser algo distinto, puede ser que se convoque a los funcionarios para decirles de frente o externarles ataques de frente por las acciones realizadas o por otras acciones que no tengan nada que ver con esto. Una cosa es la creación de las comisiones y que esto tiene su fundamento en la legislatura salvadoreña, y otra cosa es que eso se use como arbitrariedad en contra del gobierno. Sin embargo, las acciones arbitrarias del gobierno trascienden lo legal e incluso lo constitucional. El mismo ejemplo del 9 de febrero. Un atropello a la democracia, a la institucionalidad y sin un fundamento legal. La convocatoria que en su momento se hizo, interpretando la Constitución de forma errada, el impago que se hizo a los empleados de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el mismo impago en el que se encuentra el gobierno para otorgar el FODES, algo que ya es legal y que no depende de la aprobación de recursos dentro de la Asamblea Legislativa, como se quiere hacer ver, sino que depende de los ingresos corrientes, los ingresos ordinarios que recibe el Estado en concepto de tributación, pese a que se reconoce de que no se han recaudado alrededor de 700 millones producto de la pandemia. Pero estas arbitrariedades trascienden lo legal. Lamentablemente, repito, reconozco que hay arbitrariedades dentro de la Asamblea Legislativa, pero por lo menos se utiliza el marco legal. No estoy con ello justificando las arbitrariedades, sino diciendo que por lo menos existe la defensa dentro de los partidos políticos para decir que están adecuándose a la ley, aunque en el futuro pues esto no lleve a nada bueno para la población. El constante llamado de funcionarios de gobierno a las comisiones de la Asamblea Legislativa, estas comisiones especiales, por ejemplo, que se han creado para investigar, sería ya el preámbulo o parte de este proceso de 2021, porque por un lado los diputados cuestionan, los funcionarios no asisten y luego están siempre con este entrampamiento que han tenido. Bueno, ¿qué puedo decir al respecto de este dime que te diré? El gobierno dice no le pago a los empleados ni a los diputados de la Asamblea Legislativa, la Asamblea dice creo una comisión. El gobierno tiene una acción que no genera unanimidad o que no genera consenso y la Asamblea responde de la misma manera. Yo le externaba a los diputados. Cuando el ministro de Hacienda hizo una convocatoria para poder hablar en su despacho sobre el tema del FODES. Usted sí fue diputado. Por supuesto, yo asistí. Tengo esa independencia de poder estar en un momento en un lado pensando que estoy abonando a lo correcto y en otro momento en otro lado, porque eso no se llama ambigüedad. Es el primer ejemplo de un diputado independiente y por eso mucha gente no entiende por qué a veces me ven acá y por qué a veces me ven allá. Una cosa es la ambigüedad y otra cosa es la independencia. Pero yo les hacía el llamado a los colegas diputados. Es cierto, la convocatoria que hizo la Comisión Especial al ministro tenía su fundamento legal y la Asamblea tenía las facultades. El ministro no asistió. El ministro nos convoca y no hay una obligación legal por parte de los diputados a asistir a esa convocatoria, pero tampoco hay una prohibición. Y además, que el ministro no venga no quiere decir que le vamos a responder de la misma manera. Si el ministro no da muestras de buena voluntad, y de hecho eso no es buena voluntad, es de acatar la ley, los diputados podríamos demostrar que somos diferentes y las diferentes fracciones ir, y ya que él no quiso llegar, exigirle esas cuentas en el despacho del ministro. Yo tuve la oportunidad de asistir y creo que de la mayoría de los diputados que estuvimos presentes, que yo decía, somos los mismos de siempre, en esas reuniones soy el único que difería con el ministerio. Que le dije al ministro, me hubiese gustado que la información que ha proporcionado acá la hubiese dado en la comisión, en donde podrían haberse refutados algunos datos. Pero la mayoría de los diputados presentes pues llegaron a aplaudir al ministro. Yo sí tuve la oportunidad de poder diferir, no ir a atacar, sino a diferir sobre las cifras y sobre los datos que se manejan de las finanzas del Estado. Y tal como se encuentra el panorama con esa confrontación que hay, difícilmente, hablando por ejemplo del presupuesto 2021, que ya se presentó, porque no ha llegado el ministro aún a justificarlo, a explicarlo a la Comisión de Hacienda, pero ya hay bastantes cuestionamientos, difícilmente se apruebe en el tiempo, tal como se ve el panorama, el enfrentamiento que hay y el preámbulo también de las elecciones de 2021. Yo aprovecho este espacio para pedir responsabilidad de todos los funcionarios públicos, del ministro de Hacienda, del presidente de la República, de la Comisión de Hacienda y del resto de diputados. ¿Por qué? Estamos no solo ante la inminente discusión del presupuesto general de la Nación 2021, sino que también esta discusión es
a puertas de una elección y esto puede permitir que la discusión se vuelva electoral y esto no le hace bien al país y eso lo sabemos de sobra. Pero ¿qué es lo que sucede? El presidente de la República ha presentado un presupuesto que cuando se lo plantea a la población parece maravilloso. El problema es que mucha parte de la población no comprende el tema de las finanzas con los pormenores que esto implica. Cuando a mí me dicen que respecto al presupuesto 2020 viene un incremento del 2% en inversión para educación, hombre, si es lo que yo he estado apostándole, a que la educación llegue a un mínimo del 6% y en este periodo, en este año que viene, el presidente presenta un presupuesto que viene al 5%, a invertir el 5% del PIB en educación. Por supuesto que es aplaudible y se incrementa el presupuesto en diferentes carteras de Estado. ¿Es lo que necesita el país? Sí. ¿Es viable? Definitivamente no. ¿Que le vamos a incrementar el 5% de educación? Hagámoslo. Entonces veamos de qué cartera vamos a hacer recortes dentro de lo posible, porque hay que establecer prioridades. Y yo pongo este ejemplo de forma casera. Nosotros hacemos el presupuesto del mes para la casa y sabemos cuánto nos toca de alquiler, cuánto nos toca de pago de colegiaturas, cuánto del supermercado o el mercado para los alimentos y hacemos una serie de gastos y decimos, necesito $700 al mes para cubrir todos los gastos del mes en el hogar sin tener ningún problema. Sin embargo, resulta que mi salario es de $300, entonces necesito prestar $400. Y es esa la situación en la que este presupuesto va planteado. Un presupuesto ideal, por supuesto que ideal, pero que generaría un endeudamiento de alrededor de $1.200 millones más, aparte de los $3.000 millones que se están autorizando en este año y de los $600 millones que se financiaron con créditos del año pasado, sumado a los $19.000 millones de endeudamiento que ya tenemos como Estado. Entonces es ahí donde yo pido responsabilidad. Por supuesto, veamos de qué manera aprobamos el presupuesto más ideal para el gobierno, pero que sin que esto implique un endeudamiento mayor para la población. Diputado, ¿usted comparte la idea de las personas que cuestionan el presupuesto, que afirman de que ha sido presentado para que no sea aprobado porque financieramente no es viable la aprobación y luego responsabilizar a los diputados de que no se tenga el presupuesto tal como se pretende o quiere la población, por ejemplo? No quisiera sumarme a mensajes negativos y confrontativos. En algún momento he sentado posturas muy críticas y radicales, pero creo que lo ha meritado. Yo siempre, antes de la discusión de temas trascendentales, digo que estoy en posición de dialogar de buena fe y cuando se desbordan los temas, pues yo he tenido que sentar una postura y muchas veces he sido fuerte para criticar. No quisiera pensar que esa es la idea del presupuesto, sin embargo, parece ser, después del análisis breve que se le puede dar a la presentación del mismo, que lo que se pretende es decir que la Asamblea Legislativa no quiere aprobar un presupuesto y mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Habrá que ver cuál es la respuesta de las diferentes fracciones, particularmente las mayoritarias como Arena y FMLN sobre el presupuesto. Sin embargo, en mi caso quiero ser muy objetivo. Aplaudo el hecho de que venga un incremento del 5%, pero no aplaudo que venga un incremento de $1.200 millones o más de dólares en deuda. Por supuesto que no. Es como si yo quiera comprarme un carro y me alcanza para comprar un Corolla, pero quiero comprar un Ferrari y me endeudo hasta decir ya no para poderlo lograr. ¿Estamos en condiciones de tener todo lo que necesitamos? Lamentablemente no. No quiero culpar solamente al actual gobierno. Nuestro país está endeudado porque en más de 40 años la corrupción ha permitido el endeudamiento. Pero este gobierno no está exento también de corrupción. Y mientras no luchemos contra la corrupción, los presupuestos siempre se van a ir inflando. Ahora, hay que aplaudir que el Ministerio de Hacienda está combatiendo la evasión y cada jueves presenta casos a la Fiscalía, la evasión fiscal. Pero ¿son más los evasores fiscales o son más los corruptos? ¿Son más los millones de dólares que se fugan en evasión o los que se roban los mismos políticos corruptos? O sea, vamos a luchar contra la evasión, pero de corrupción no se dice nada. Las CICIES no existe, solo se hizo un montaje y un show de instalación de las CICIES, pero no conocemos casos de corrupción ni de la Asamblea Legislativa, pese a que la CICIES es una institución promovida por el gobierno, pero tampoco los casos de gobierno que los mismos medios de comunicación han develado. Entonces, no luchamos contra la corrupción, pero incrementamos los presupuestos. ¿Cuánto dinero se fuga en materia de corrupción? $600 millones, $1.000 millones en un año. Y el incremento que viene de este presupuesto es de $1.000 millones en un año. ¿Qué sale mejor? ¿Pedir préstamo o combatir la corrupción y lograr que ese dinero vuelva a las arcas del Estado? Diputado, queremos agradecerle por su tiempo, por habernos acompañado esta tarde en la entrevista de Noticiero Hechos.
Bueno, siempre para mí es un placer y como lo digo siempre también es una obligación de los funcionarios públicos venir a responder por los actos que realizamos dentro de nuestras funciones. Gracias, diputado. Continuamos. Y continuamos con más información de carácter internacional. Les cuento que poco a poco España ha ido adoptando nuevas medidas para enfrentar la pandemia. Los bares y restaurantes de Cataluña cerrarán al menos durante 15 días a partir de la noche de este jueves, según anunciaron las autoridades de la región. Cataluña se une así a otras zonas como Madrid, donde está vigente un cierre perimetral de la capital y municipios aledaños, Andalucía, Navarra y Galicia, donde han sido decretadas medidas para combatir el alza de los contagios. Acciones que están tomando también en otros países del mundo. Ahora nos vamos a ir hasta Portugal porque el primer ministro António Costa anunció que el país entrará en un estado de calamidad a la medianoche del miércoles y dijo que la situación del COVID-19 en el país era grave debido a los efectos de la pandemia. Costa dijo que se impondrán restricciones adicionales de inmediato, es decir, limitar el número de reuniones en espacios públicos, comerciales o restaurantes a no más de 5 personas. En las escuelas y universidades, las celebraciones y actividades no académicas estarán prohibidas y los eventos familiares como bodas y bautizos se limitarán a un máximo de 50 invitados. Bueno, y como se los adelantábamos, la pérdida del olfato es uno de los síntomas que han reportado las autoridades sanitarias a nivel mundial por COVID-19. Ahora se realizan nuevas investigaciones sobre el surgimiento de casos que reportan la pérdida auditiva con infecciones por coronavirus. Entre ellos se encuentra un hombre de 45 años en Gran Bretaña. El estudio del caso, publicado por BMJ Case Reports del British Medical Journal el martes, describe cómo el hombre, que también tiene asma, vio a un especialista en otorrinolaringología después de una semana de pérdida auditiva mientras estaba siendo tratado en el hospital por COVID-19. El paciente fue tratado con esteroides por su pérdida auditiva y completó un curso de 7 días, lo que resultó en una mejora parcial en su audición, según la revista. Bien, vamos a cambiar de información y les cuento que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no hay dinero para los inmigrantes. Estos y otros temas los vamos a conversar con Sofía Pisani de La Voz de América. Adelante, Sofía. Durante un segundo mitin realizado el martes en Pensilvania, en el que se le vio nuevamente sin mascarilla, el presidente Donald Trump aseguró que en Estados Unidos no hay dinero para correr con los gastos que generan los inmigrantes ilegales. El mandatario acusó a quienes cruzan la frontera irregularmente de querer tener acceso a sanidad y educación gratuita, algo que, según dijo, la oposición demócrata estaría dispuesta a brindarles en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre. Asimismo, Trump volvió a celebrar los avances en la construcción del muro fronterizo en la frontera sur del país, el cual aseguró está pagando México. Entre tanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, ofreció un marcado contraste con el presidente Trump durante una visita al condado de Broward en el sur de la Florida, manteniendo su máscara puesta mientras cortejaba a las personas mayores y criticaba el manejo de la pandemia por parte del presidente. Por otro lado, la Casa Blanca designó como nuevo asesor de seguridad nacional para asuntos de Latinoamérica a Josh Hodges, quien ocupaba el puesto de subsecretario en USAID. Ahora reemplaza a Mauricio Clover Carone, quien el mes pasado fue electo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como nuevo asesor, deberá ocuparse de temas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Gracias, Sofía, por la información. Buenas tardes para ti. Así finalizamos este reporte de noticias internacionales. Que tenga linda tarde. Vamos a la siguiente información. Hoy en la sección Negocios Hechos conoceremos los servicios de Excel Taller Pinten. A continuación, los detalles de los servicios que ofrece esta empresa que ya lleva más de 40 años en el mercado salvadoreño. La carrocería de cualquier vehículo está expuesta a situaciones de riesgo que amenazan el aspecto y el buen estado de las distintas pinturas de protección. Desde hace más de 40 años, Excel Taller Pinten ha brindado el servicio especializado en enderezado y pintura profesional para eliminar los desperfectos que puedan ocurrir sobre la pintura del vehículo. Nosotros tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado
y tenemos a personal certificado no solamente en el área productiva, sino que también en el área de cotizaciones y estimaciones de daños. Todos los procesos de trabajo, instalaciones, personal técnico y herramientas están certificados por los fabricantes de las marcas que representa. Esto permite replicar procesos de fábrica. Nosotros representamos principalmente Toyota, BMW, Kia, Mitsubishi y algunas marcas de equipo pesado como Hino y Fuso. Recientemente adquirió nuevas cabinas de pintura. Cuenta con un laboratorio en el que dispone de todos los códigos de color de fábrica. Las cabinas que están a mi espalda, hoy por hoy es la tecnología más avanzada de cabinas para pintura de vehículos. Actualmente emplea alrededor de 100 personas, divididas entre las áreas de atención al cliente, supervisores y personal técnico, quienes se encuentran en constante preparación y capacitación. Nosotros tenemos casi 100 empleados en las 2 sucursales que tenemos una en San Salvador y tenemos otra en San Miguel. Excel Taller Pinten atiende todas las marcas de vehículos de agencia. Además, trabaja de la mano con todas las aseguradoras del país. Nosotros atendemos principalmente clientes de aseguradoras y clientes particulares también. Atendemos todas las aseguradoras en el mercado salvadoreño y también podemos trabajar todas las marcas de vehículos que se representan en El Salvador. Y para la tranquilidad de todos sus clientes, cuenta con estrictos protocolos de bioseguridad desde el ingreso del vehículo hasta su entrega. Es así como Excel Taller Pinten cuida de sus clientes y se mantiene a la vanguardia para ofrecerles un servicio de primera categoría. Este es un informe de Kelly Abrego para Negocios Hechos. Y así finalizamos la emisión de este día. Vamos con Célida Magaña. Muchas gracias, Raúl. Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos, dejándole la invitación para que siga en sintonía de Canal 12 y que se siga informando también con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por nuestra parte es todo. Será hasta mañana. Que tenga feliz tarde. Buenas tardes.